La oración y la formación del ejército. Entonces, ya en el mensaje anterior empezamos a estudiar el asunto de la plata para la propiciación, ¿no es cierto? En Shemot 30:12 se habla del número o del censo, ¿sí? De los hijos de Israel, y el Pasuk 16 habla de tomar la plata para la propiciación de ellos y ofrecerla para el servicio de la tienda de reunión, ¿no es cierto? Ya mencionamos que para poder entender el significado de la plata para la propiciación debemos hacernos algunas preguntas importantes. Primero, ¿cuál es la relación entre el altar de incienso y la plata que hemos establecido? Segundo, ¿por qué los hijos de Israel, después de haber sido redimidos, necesitaban la plata para la propiciación? Una vez más, ¿no es cierto? Tercero, ¿por qué la propiciación o el rescate que se menciona en Shemot 30 guarda relación con la plata y no con la sangre de un animal, ¿sí? Como lo fue en la redención realizada en el Cordero de Pesaj, ¿no es cierto? Cuarto, ¿por qué se le llama a la plata para la propiciación una ofrenda elevada, o sea, terumá? Y quinto, ¿por qué la plata para la propiciación era pagada solo por los hombres de 20 años para arriba y no por todos los hijos de Israel? Necesitamos tener en cuenta todas estas preguntas, las cuales algunas de ellas ya hemos estado respondiendo. Entonces, como respuesta a la primera pregunta, vemos que la oración, o sea, la intercesión que se hacía en el altar de incienso, era para el mover de Elohim y se requería que un ejército luchara por sus intereses y que para que ese ejército se formara, se levantara, se necesitaba hacer un censo, ¿sí? O sea, levantar las cabezas. Esto nos explica la relación que existe entre el altar y la plata para la propiciación. Ahora entendemos por qué se menciona la plata inmediatamente después de la descripción del altar del incienso. Si la oración que se hace en el altar del incienso tiene como resultado el censo, el conteo, el levantar las cabezas de los hijos de Israel para la formación del ejército que lucha por el mover de Elohim en la tierra. Esa es la finalidad justamente de toda la utilización del sacerdocio en el tabernáculo. Entonces, todo lo que el sacerdocio hace tiene como finalidad el levantamiento del ejército de Yahweh. Supongamos que los hijos de Israel no hubieran formado un ejército. ¿Ustedes creen que el tabernáculo se hubiera podido mover sin ese ejército? No. El Elohim no se hubiera podido mover sin un ejército que luchara por los intereses de Elohim, aún estando los levitas para cargarlo, que eran parte separada, ¿no es cierto? De cualquier manera se necesitaba el ejército completo cuidando de todos los flancos, ¿sí? Conforme al libro de Bamidbar, números, el número de los hombres de 20 años para arriba equivalía a la formación del ejército. Vimos que las cantidades son exactamente las mismas mencionadas y no son un número al azar, ¿no es cierto? Ni un número redondeado. Conforme a este libro, entonces, estos hombres eran los que eran levantados para el ejército. Más adelante en el mismo libro se hace referencia a los campamentos de las 12 tribus, a saber, el ejército, ¿sí? Esto demuestra que cada tribu era parte del ejército, ¿sí? Todas ellas juntas formaban el ejército, no por separado, en su unidad total formaban el ejército. La única excepción era la tribu de Leví, ya sabemos, ¿no es cierto?, la cual se dedicaba al tabernáculo, que era por su vez el punto central de todo el campamento, alrededor del cual se montaba el ejército, ¿sí? Y ese era el lugar donde Yahweh se reunía con su pueblo a través de los sacerdotes, es decir, el trono de Yahweh sobre la tierra. Las tribus formaban un ejército entonces con miras al mover de Elohim, a proteger al Moed en las guerras, a llevarlo de un lado al otro en el mover de Yahweh, ¿no es cierto?, en obediencia perfecta. Como se puede ver, un cuerpo perfecto, y ahora se puede entender perfectamente por qué el arca iba adelante, ¿no es cierto? Porque la cabeza siempre va adelante, esas son las cosas. Ese mod 30, inmediatamente después del relato acerca del altar del incienso, se nos habla del censo y de la plata para la propiciación. Entonces, para formar el ejército se necesita el censo, elevar las cabezas, entendamos estos puntos, ¿sí? Y por ese motivo esto era una ofrenda elevada, justamente, una ofrenda terumá. Esto es lo que pagará cada uno de los que se inscriban, medio shekel conforme al peso del santuario, 20 gerás por shekel, medio shekel como ofrenda terumá, ofrenda elevada a Yahweh. Entonces, la oración de intercesión que se origina en el altar del incienso tiene como propósito el mover de Elohim a través de elevar
su ejército, es decir, contarlo, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo puede Elohim moverse entre tantos enemigos? Sí, Elohim se mueve a través de la lucha, pues y sabemos que tenemos batallas. ¿Dónde se encuentra el ejército de Elohim? ¿Dónde están sus campamentos? Los campamentos deben ser su pueblo escogido. Además, solo los hombres mayores de 20 años estaban calificados para formar parte del ejército. Como ya dijimos, no se trata de hombres en el sentido de el sexo, separándolos, sino de lo que es un creyente avanzado, un creyente crecido que tiene la capacidad de ir a la guerra, ¿no es cierto? Esto demuestra que para formar parte del ejército de Elohim se necesita un buen número de escogidos que hayan sido ya madurados. En algunos países se reclutan para el ejército los hombres que han cumplido una edad determinada, ¿no es cierto? Sin embargo, esta clase de reclutamiento no se relaciona con la redención. Un joven no necesita ser redimido a fin de ser reclutado para el ejército, pero para formar el ejército de Elohim la situación es totalmente distinta. Para formar el ejército de Elohim se requiere la redención de la plata, una redención que el hombre paga. Sí, esta es diferente de la redención de Mashiach, entonces no podemos mezclarlas. Esto es una consagración, no una redención como la efectuada por Mashiach. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con la redención que según la que él hizo, ¿no es cierto?, en Pesach, sino que con la redención de los hombres del pueblo para ser parte del ejército. Luego veremos más adelante que también tenemos la redención de los primogénitos que son cambiados por los levitas, y esa también es una redención, pero tampoco tiene que ver ni con esta ni con la sangre de Mashiach. De manera tal que no porque veamos la palabra redención son todas referidas a un mismo acto. ¿Ustedes creen que un hombre natural está calificado para formar parte del ejército de Elohim? Por supuesto que no, la respuesta es no, ¿no es cierto? Debido a que a esto se necesita justamente la plata para el rescate, la plata para la propiciación, un requisito adicional a la sangre del cordero de Pesaj, porque no todos los que han sido redimidos formarán parte de su ejército.